Bienvenidos a esta clase teórica acerca del virus de la hepatitis D. Analizaremos las características de este virus que es considerado satélite, su patogenia, diagnóstico y las dianas terapéuticas. Haremos primero una síntesis ejecutiva acerca de este virus denominado el agente delta. Se trata de un virus de dependencia absoluta. El virus de la hepatitis D es un virus incompleto y requiere obligatoriamente la presencia del virus de la hepatitis B para su replicación. La gravedad clínica es importante destacarla, ya que es considerada la forma más grave de hepatitis vírica crónica. Tiene una evolución acelerada hacia el fallo hepático. Es una enfermedad viral de impacto global, aproximadamente entre 12 a 15 millones de infecciones a nivel mundial, afectando a casi el 5% de los portadores crónicos del virus de la hepatitis B. Es el responsable del 40% de los casos de hepatitis fulminantes. Tiene clasificación oncológica. Recientemente ha sido clasificado por el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer como patógeno cancerígeno de clase 1 para los humanos. Veremos las características que tiene este virión, que se denomina el virus satélite. Posee un genoma. Este genoma está constituido por ARN monocatenario que se distribuye de manera circular. Es un genoma diminuto, pero altamente empaquetado, que le otorga una forma de bastón. Este genoma se ve protegido y rodeado por el core, que se denomina antígeno delta. Se presenta en forma pequeñas, que son las predominantes, y grandes, y funciona como el núcleo estructural que protege el material genético. Esta estructura secuestra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. El elemento secuestrado del virus auxiliar es absolutamente esencial para el empaquetamiento, liberación celular y la futura infección del virus de la hepatitis D. En cuanto a los grupos de riesgo, destacamos a las vías de transmisión, la principal, la hematógena, pero también la sexual y raramente la vertical, de la madre al hijo. Los grupos de alto riesgo son aquellas personas consumidoras de drogas inyectables, pacientes en hemodiálisis, poblaciones indígenas de determinadas zonas del planeta, ya que tiene una alta prevalencia endémica en Mongolia, la República de Moldova, en África Central Occidental y en las cuencas del Amazonas, como muestra la gráfica a la izquierda. Las coinfecciones son frecuentes, ya sea que se dé esta situación del virus de la hepatitis D en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis C. Vamos a ver el ciclo celular en lo que respecta a la patogenia celular y su mecanismo de entrada. En un primer momento, el virus, es decir, la envoltura externa del virus de la hepatitis D, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, es el que es detectado por el receptor de membrana ubicado en el hepatocito. Este receptor es un cotransportador de taurocolato de sodio y de ahí vienen sus siglas NTCP. Una vez que hubo reconocimiento, se produce la internalización, donde el complejo virus-receptor se une, permitiendo que el virus de la hepatitis D penetre en la célula diana. Se produce un secuestro celular, ya que el virus utiliza la maquinaria de la célula diana para replicar su ARN y sintetizar sus propias proteínas. Finalmente se produce el ensamblaje dependiente. El virus de la hepatitis D detiene su replicación para asociarse nuevamente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B provisto por el virus de la hepatitis B y de esta manera poder abandonar la célula. En cuanto a la fisiopatología y el daño hepático, vemos que hay una citotoxicidad directa sobre el hepatocito. La replicación intracelular activa de este agente delta provoca estrés y una citotoxicidad directa en el hepatocito.
El sistema inmunitario detecta los antígenos virales, desencadenando una respuesta inflamatoria masiva contra el propio tejido hepático. El resultado clínico es la inflamación visceral que puede derivar en necrosis masiva del hígado, fibrosis hepática y falla de las funciones metabólicas. Acá vemos que hay una dicotomía clínica entre la coinfección versus la sobreinfección. En la coinfección hay un contagio simultáneo del virus de la hepatitis B y del virus de la hepatitis D. En la fase aguda puede desencadenarse una hepatitis aguda grave a corto plazo. La resolución es que en general el sistema inmune logra combatir a ambos virus y esto reduce la tasa de cronicidad a menos del 5%. En la sobreinfección hay una infección por el virus de la hepatitis D en un paciente que ya es portador del virus de la hepatitis B de manera crónica. En la fase aguda hay una replicación inmediata y acelerada del virus de la hepatitis D y la evolución es letal e instantánea. El sistema inmune es incapaz de frenar el virus satélite y esto lleva a aumentar la tasa de cronicidad entre un 70 a un 90% en el caso de la sobreinfección. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la fase aguda, el periodo de incubación es de 3 a 7 semanas y frecuentemente es indistinguible de otras hepatitis virales agudas. Como sintomatología general, aparece fiebre, astenia, inapetencia, náuseas, vómitos y altralgia. Hay signos hepáticos visibles como coluria, que es la coloración oscura de la orina, o acolia, la presencia de heces claras, e ictericia, como la coloración amarillenta de la piel y los ojos. El peligro crítico radica en la hepatitis fulminante, que está presente en los casos graves y desencadena una encefalopatía hepática que cursa con alteración cerebral, acumulación de toxinas y el posible coma de los pacientes, junto con una necrosis masiva del tipo inmunomediada. La progresión es crónica. En el estadio 1 observamos que hay una infección sostenida del virus de la hepatitis B y D, y este último acelera drásticamente la evolución clínica frente a la infección exclusiva por el virus de la hepatitis B. En el estadio 2 hay una sustitución del del tejido sano hepático por tejido fibroso, cicatrizal, y hay un bloqueo parcial del flujo sanguíneo hepático. Esto puede desencadenar el estadio 3, donde hay insuficiencia hepática, enfermedad en etapa terminal. El hígado pierde su capacidad regenerativa y metabólica. Esto a su vez puede derivar en un carcinoma hepatocelular, cuyo riesgo exponencialmente elevado a desarrollar cáncer de hígado se incrementa considerablemente. Para el diagnóstico es necesario hacer un algoritmo diagnóstico integral. El paso previo obligatorio para la caracterización de esta enfermedad es la confirmación de la positividad para el virus de la hepatitis B. Se puede hacer por dos vías. Una vía es la evaluación virológica y serológica, ya que se puede detectar el genoma del virus en la sangre del paciente mediante una RT-PCR para detectar justamente la viremia activa. Lo que detecta es el ARN del virus de la hepatitis D, esta reacción de PCR-RT. También se puede hacer una evaluación de los antígenos y anticuerpos. Aquí se utilizan pruebas de ELISA para determinar la presencia del antígeno delta en la fase aguda y anticuerpos contra el virus de la hepatitis D, que puede hablar de una exposición actual o en el pasado. En la vía 2 se pretende la evaluación del daño hepático mediante métodos no invasivos o invasivos. En los no invasivos tenemos la posibilidad de evaluar el daño hepático mediante una elastografía transitoria, que es una ecografía especializada para medir la rigidez o la fibrosis del hígado. Mientras que el método invasivo es la biopsia del hígado, que permite el análisis anatomopatológico microscópico utilizado como medida de última instancia.
Este virus tiene dianas farmacológicas que están centradas en el ciclo viral y en la capacidad que tienen algunas drogas para bloquearlo. Tal es el caso de un agente denominado bulevirtida, que es un inhibidor de la entrada. Se ubica en la membrana externa, su sitio de acción es en la membrana externa, en la membrana celular en el exterior. Este fármaco, la bulevirtida, se une a el receptor que era el cotransportador de taurocolato de sodio, por las siglas NTCP, y bloquea específicamente este canal, frenando físicamente el ingreso del virus de la hepatitis B y D al hepatocito. Este se encuentra aprobado para adultos con hepatopatía compensada. También existe la posibilidad de utilizar el interferón alfa pegilado. Es un inmunomodulador, tiene afinidad por el receptor del interferón 1 y está conducida a su inhibición en el interior celular. Activa la vía intracelular de HAK-STAT, sintetiza proteínas específicas que reducen la replicación viral y modulan la respuesta inmune. Tiene limitaciones ya que su eficacia es baja, genera recaídas frecuentes y una alta tasa de efectos secundarios. Está contraindicado en personas que padecen cirrosis descompensada. Los protocolos de prevención y manejo clínico son fundamentales. Por un lado, la inmunización. La vacuna contra el virus de la hepatitis B previene absolutamente el virus de la hepatitis D en individuos sanos. No confiere ninguna protección a los pacientes que ya son portadores del virus de la hepatitis B, y esto es una paradoja clínica. Por otro lado, el manejo clínico lleva a la reducción de daños, es decir, que se desalientan aquellas prácticas de inyección que no sean seguras, como no utilizar agujas estériles o no hacer control estricto de la sangre o los hemoderivados, y la profilaxis en embarazadas. Para generar prevención mediante las precauciones de contactos, se recomienda que para protegerse contra o para prevenir esta infección, el uso de látex o de poliuretano en las relaciones sexuales y la prohibición de compartir objetos de higiene personal como máquinas de afeitar o cepillos. En casos de cirrosis avanzada o insuficiencia hepática terminal inducida por el virus de la hepatitis D, la única opción viable es el trasplante del hígado. En síntesis, hablaremos acerca de este ecosistema entre el virus de la hepatitis B y D, el parásito del parásito. La naturaleza del virus satélite del virus de la hepatitis D obliga a enfocar los esfuerzos de salud pública primariamente en la erradicación mundial del virus de la hepatitis B mediante la vacunación universal. Para los 12 a 15 millones de coinfectados, la sobreinfección representa una vía ultra rápida hacia la cirrosis y el carcinoma de clase 1. El futuro molecular. La transición de tratamientos sistémicos, como el interferón, hacia terapias celulares dirigidas de alta precisión, como el bloqueo del cotransportador de taurocolato de sodio con la bulevirtida, marca la nueva frontera para neutralizar el virus más agresivo de la hepatología. Y con esto hemos dado por terminada la clase de hoy. Muchas gracias.